tía Josefina apareció. ¿Su cadáver después de tantos meses? No, Araceli. Mi tía Josefina está viva. Esta mercancía no va a llegar a los Estados Unidos mañana. Se los juro como que me llamo Vicenta Cero. Y Rigores también. Me estaba solamente preparando para seguir haciendo lo que hicimos la noche entera. Me pidió un informe minucioso sobre todo lo que puede investigar sobre tu nueva jefa. Pero también me pidió que a ti no te involucrara. Pues a mí nadie me quita de la cabeza que tiene que ver con su relación con el gobernador. Vamos a montarles una trampa a tu jefe y a Chucho Casares. Tranquilo, que aquí todos vamos a ganar. Confía en mí. David, ya casi es hora de que salgan los camiones con los caballos para los Estados Unidos, ¿eh? Adelántate a revisar que todo esté en orden y te vas con ellos para que cheques todo, por favor. Sí, tío. Yo me encargo. Está bueno. Pelas muy bien los ojos para que nada se te escape, mijo. Acuérdate que son caballos muy finos y no les podemos fallar a nuestros clientes de Estados Unidos, así es que por favor no la ca... ¿Estamos? Sí, tío. Con permiso. David, mijo, espera. Quiero darte mi bendición para tu viaje a los Estados Unidos. Ven. Que Dios te cuide, así como cuidó de mis hijos mientras vivieron. Que todo lo ponga en su lugar, para bien o para mal. Gracias, tía. Más que una bendición, parece una sentencia de muerte. ¿Qué de plano no puedes sonreírte un poco, Consuelo? El día que tu hijo se muera. Ese día vas a entender el dolor que siento. No es fácil, Chabela. Los padres no nacimos para enterrar a los hijos. Eso va en contra de la naturaleza. Permiso, ya se me fue el apetito. Oye, a mí no me gusta nada su actitud, ¿eh? Para mí que esta vieja está loca. Y te puede hundir la carrera. Tienes que ponerle un límite, hijo. Ahorita no tengo tiempo para resolver mitotes de lavadero, ma. Voy a supervisar que todo esté bien con los caballos, ¿eh? Y después me voy a Palacio de Gobierno. Este estado no se va a gobernar solo, ¿eh? Provecho. Neta que es un milagro. Mi mamá está viva. Pero pobrecita, sí que me la dejaron bien madreada. ¿Se va a poner bien, primo? Pues, sí, mijo. Tú la puedes ayudar, ¿eh? He leído que la gente en el estado de Josefina, pues, escucha todo, pues. Le tienes que hablar bonito, motivarla para que se recupere, ¿verdad, doctor? Claro. Mira, Felipito, ¿por qué no me haces un favor, mijo? Vete para tu cuarto que tenemos que hablar cosas de adultos. No quiero separar a mi mamá. No quiero que la vuelvan a lastimar por tu culpa. Primo, tranquilo. Mira, todos estamos felices de que Josefina haya regresado, ¿eh? Pero por eso mismo tienes que hacer un esfuerzo para madurar. Obedece al gallo, ¿va? ¿Y qué tal si nunca despierta? ¿Cómo se te ocurre, Débora? Que la boca se te haga chicharrón. Josefina la va a librar. Después de todo lo que el doctor dice que Josefina hizo para sobrevivir, pues me queda claro que es una guerrera y es una mujer con suerte, ¿eh? Así es que no llego tan lejos para colgar los tenis ahorita. Deben tener paciencia. Doctor, usted me dijo que mi tía fue violada múltiples veces, ¿cierto? Así es. ¿Quién hizo eso? ¿Quién más que el perro desgraciado de Larry? Pero no te preocupes, Josefina, que ese cabrón se va a morir, porque se va a morir. Porque yo quiero saber, gallo, ¿quién es el bebé que me platicaste, eh? ¿De Larry, de Lino Amaro, de todo el cartel de Tijuana? Tía,
Tienes que hacer un esfuerzo para levantarte. Tienes que llegar con nosotros, me tienes que contar de quién es ese bebé. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos. Se me hace que estás queriendo cambiar las pistolas por los pañales. ¿Se te torció la reversa o qué pedo? No digas babosadas. Y habla más bajito, que apenas estoy consiguiendo que se duerma. Los hombres ya fueron a 3 hospitales y ni luces de la Josefina. Solo falta que vayan a otros 2. Pero a mí se me hace que ya ni faltas encontrar esa vieja. Total, la morrita ya encontró nueva mamá, ¿no? Dale, Ted. Lo que sí está bien culero, que ni nombre le pusieron. ¿Cómo la llamamos? La nena, la morrita, la beba. Pues a mí se me hace que tiene cara como de Cornelia. O de Eduarda. No anden inventando. Mi hija se va a llamar Belinda como su abuela, que fue la primera que me enseñó a disparar. Ay, mi amor, esos vuelos nocturnos son matones. Vengo molido, te lo juro. ¿No te dejaron descansar o qué? Ay, la verdad, no. ¿Y tú? ¿Ya pudiste ver a Josefina? Sí. La pobre está tan golpeada. Es un horror el infierno que debió haber vivido la pobre Josefina. No puedo creer que en todo este tiempo no hayamos podido encontrarla. Sabrá Dios dónde la habrán tenido secuestrada. Y lo del bebé, amor. Te juro que eso no puedo creerlo. Apenas despierte ya vamos a saber todo. Te llamé varias veces. No me contestaste el teléfono. Sí, mi amor, sí. Las vi, nada más que andaba muy ocupado y no me pude reportar. ¿No tuviste ni 2 segundos para llamar a tu mujer? ¿Es en serio? ¿Estás celosa? Ay, claro que no. Ni siquiera soy celosa. Es increíble que no me contestes el teléfono. A ver, ven. Pero pues es increíble que no me contestes. Deja esa ropa ahí, ven. Es que me encanta verte así. ¿Así como? ¿Molesta? ¿Preocupada por ti? No, mi amor, así, así. Toda celosa, toda linda. Eso significa que me amas. Y que ya te olvidaste del imbécil de Mario Casas. Y me encanta. Si haces las cosas tal y como te las estoy diciendo, no hay manera que algo salga mal. Tú confía en mí, güey. ¿Cuándo te he quedado mal? Conmigo no vas a perder. Pues eso espero, porque si no, en el mejor de los casos, me voy a pasar mi vida encerrado en un calabozo sin ver la luz del sol. Eso no va a pasar si haces las cosas como te las estoy diciendo. Tú hazlo, no lo pienses tanto. De lo demás me encargo yo. Sale, pues, estamos en contacto. Me dio gusto verte. What's going on, man? ¿Qué pasó? Vicenta. Viene a Texas, pero está cruzando por el desierto y no por la garita. ¿Es ella? ¿Sí? No contesta la capa. Bueno, pero la puedes rastrear y así saber a dónde va. Me arroja que está en el mismo lugar, no hay duda, es ella. ¿Puedes explicar qué hace cruzando por el desierto si tiene sus papeles en regla? ¿Cómo va todo? Bien. Chéquenos bien, que no vaya a faltar nada, ¿Comprobaste que las armas estuvieran sin número de serie? Sí, tío. Van libres de ficha para que no la arrastren. Está bueno. Este cliente es un hombre muy importante. Lo sé, tío. Ya las chequé 2 veces yo. Están funcionando a la perfección. Van con garantía, tío. Está bueno. Prepárate, David, porque muy pronto, cuando yo empiece mi campaña para la presidencia, tú te vas a encargar de este negocio, Chucho Casares ni se imagina que hoy inicia su caída. Le vamos a dar un golpe grande, Pedro. Por fin voy a empezar a cobrarme una de todas las que me debes acá. Ya debo de estar a menos de 1 hora del cruce que te dije, la cola del marrano. Apúrate porque tenemos que preparar todo antes de que lleguen esos cap...
escapar, Ley. ¿Eh? No vas a escapar. O te entregas por las buenas o te entregas por las malas. Ahí quédate. Pues, ¿quién iba a decir que íbamos a terminar siendo socios? ¿Qué pasó, gringo? Justo me estaba acordando de ti. ¿Que ya también me estás extrañando o qué? ¿Será por las 20 llamadas que te he hecho y no me has contestado? ¿O porque estás violando una de las condiciones más importantes de nuestro acuerdo? ¿Qué chingos haces cruzando la frontera por el desierto, Vicenta? ¿Quieres más? Ay, véalo. Parce, pero venga, es que usted es como un atleta así olímpico, ¿no? ¿Ah? No es mi culpa, vos sos una mujer fascinante. Fascinante y millonaria, parce. Venga, ¿cómo fue que usted me dijo que me iba a volver más millonaria? Claro. Todas las personas ricas en realidad pueden ser más millonarias. Ajá. Y también pueden perder el dinero en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, Bill Gates. Ajá. También él perdió dinero. Parce, yo no sé quién es ese man, pero yo lo único que sé es que yo no quiero perder mi platica. Yo no quiero volver a vender cuquitos, brasieres y todo por internet. Ay, no, qué pecado. No, por favor, pero por eso te voy a ayudar. Yo te puedo ayudar a comprar bonos de la deuda, acciones, colocar papeles. Vicenta, ¿por qué estás cruzando la frontera por el desierto y no por la garita? Traes ilegales contigo, ¿verdad? Te dije que ese plan no iba a funcionar. Si la jefa se entera, yo en ti. Te advertí que si haces cualquier legal vas a terminar preso otra vez. Y que tenías que avisarme de cualquier movimiento que hagas. Listen to yourself. Parece que no conocieras a la coyote. Ay, gringo, ¿de verdad me crees tan mensa con todos los radares que me pusiste? Pues no. Seguramente alguien te hackeó los equipos, las computadoras o algo. Mucho cuidado con lo que dices, girl. Estás jugando con fuego conmigo. No, mijo, yo ya he hecho eso muchas veces y créeme que no me gusta. Siempre alguien termina chamuscado. Es que soy pendejo. De mí no te vas a burlar, te lo advierto. Relax, my friend. Me diste una green card, me conseguiste pasaporte mexicano y me sacaste del bote. ¿Neta crees que voy a arriesgarlo todo nada más para pasar unos cuantos mojados para el gabacho? Ok, pues escúchame, te regresas inmediatamente a México si no quieres conocer una parte de mí que es muy poco agradable. ¿Me entendiste? Vicenta. Vicenta. She hung up. She hung up. Este rollo se te está escapando de las manos, Daniel. Ven. ¿Ves la señal azul? Esa es la luz del coche. Está detenida en el mismo lugar. El gringo ya descubrió mi ubicación. Perfecto. Pues sí, carnalita. Todo está saliendo de acuerdo a tu plan. Estamos a punto de llegar a la frontera. Está bueno, pues esperamos tu señal. Con cuidado. La Vicenta ya trae a los poligringos atrás de ella, así que hay que apurarle, gallo. No te preocupes, mijo, esos poligringos nos la pelan. Hoy paga porque paga este perro de Larry, el indio Amaro y el perro asqueroso ese de Chucho. Ese pedo de don Chucho sigo sin podérmelo creer, gallo. Ese cabrón era mi suegro. ¿Tú crees que en verdad nos joditan, cabrón? Yo no sé qué pensar, chavita, mira. Porque la Tuti dice que lo vio con el indio. Pepito dice lo mismo. Tú sabes que yo soy el que más se ha rehusado a creer que ese cabrón está traicionando, ¿me entiendes? Es nuestro socio, es una entrada de billetito, mijo. Pero sí te voy a decir algo, chava. Donde yo me entere que ese güey tiene algo que ver con la muerte de Manuel y con el secuestro de Josefina, toda su perra familia, a ti y a mí, nos va a pedir perdón hincados de rodillas. Te lo aseguro. Sí, me gusta, gallita. Vámonos. Vemos. ¿Qué fregados quieres, David? ¿Te acabas de ir con los camiones de los caballos y ya estás dando lata? Nomás era para avisarle que el tráfico está ligero. Yo creo que vamos a estar cruzando como en hora y media, tío. ¿Los cuicos de la PG van con ustedes? Todo como acordamos. Tío, tranquilo, hombre, todo va a salir bien. Yo quiero que se sienta orgulloso de que yo lleve el apellido Casares. Eso espero, David. Porque eres la única sangre joven que me queda de la familia. Por eso vas a ser mi heredero.
Me avisas cuando hayan pasado la cola del marrano. Está bueno. ¿Qué haces ahí como fantasma, mujer? Ahora le tienes miedo a los fantasmas, Jesús. En tu lugar, le tendría más miedo a los vivos. Suelen chingar más. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.